En medio de la guerra, del conflicto, un pueblo abatido por la violencia, por los horrores de un contendiente muchísimo mayor en desigualdad de condiciones, un, nuestro invitado Víctor de Correa Lugo, activista, médico, periodista, especialista en los temas de Medio Oriente, nos va a contar el día de hoy su experiencia en vivo y en directo en el terreno de Gaza y obviamente viviendo toda esta situación complicada. Víctor de Correa, bienvenido a nuestro espacio de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia, un saludo por supuesto a la mesa, a Margarita, a Ivette, y vamos a tratar de utilizar lo que hemos recorrido para aprender un poco, para aprendernos mutuamente cosas y para enviar otro mensaje de solidaridad con la causa palestina. Bueno, para mí un enorme privilegio poder conocerte y poder interactuar con quien ha, desde una postura o desde el perfil de un periodista, ha tenido contacto con uno de los escenarios más conmovedores que se ha visto la humanidad en los últimos tiempos, que es la Franja de Gaza, que es Palestina y es el asedio y la política de exterminio que está aplicando Israel contra los palestinos. Así es que bienvenido, Víctor, a nuestro canal de prensa alternativa. Muchas gracias. Bueno, Víctor, el día de hoy es bastante particular. Tú ya has tenido, has estado como invitado en nuestros espacios, entrevistas específicas sobre la situación de Gaza, pero el día de hoy es muy particular porque tú nos estás compartiendo como, como una primicia, digámoslo así, todo un documento que elaboraste en tus viajes en terreno, en vivo y en directo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues el ejercicio mío de acercamiento a Palestina empezó hace 21 años, cuando llegué como trabajador humanitario a trabajar precisamente en Palestina ocupada, Jerusalén del Este, a trabajar en Gaza, a trabajar en Cisjordania. Después estuve visitando la región hasta el año 2008. El año pasado intenté entrar y me cancelaron la entrada en el aeropuerto de Ben Gurión de Palestina, de Israel, perdón, Palestina ocupada. Finalmente. Y entonces he estado tratando de estar por los laditos haciendo coberturas. Ese por los laditos implica acercarse a varios mundos que me parece que son muy importantes. Una fue volver de nuevo, aunque yo lo había hecho, a visitar los campamentos de refugiados palestinos, esta vez en Beirut, donde están los cientos de miles de palestinos, los millones de palestinos que salieron expulsados de Israel en el 48, en el 67, o que son hijos de los expulsados. También hay campamentos así en Siria y Jordania, que los he recorrido, pero esta vez lo hicimos en Beirut. El segundo escenario en que nos plantamos es el de la frontera entre Líbano e Israel. No fue posible entrar a casa en esta oportunidad, aunque yo había estado trabajando allí en varias oportunidades. Y fue muy interesante y muy doloroso porque fue ver el nivel de destrucción y de bombardeo que Israel hace, ya no solamente en Gaza, sino en este caso en el sur del Líbano. También ha bombardeado Siria, acordémonos que ha atacado otros países, atacó una base, una sede consular de Irán en territorio iraquí. Y el tercer elemento al que nos centramos ese fue un poquito más, digamos, un poquito más complejo, y era la necesidad de observar, y eso es parte del trabajo periodístico, aunque se nos acuse entonces de propagandistas, qué es lo que dicen esas personas que están al frente de los grupos de resistencia. Entonces era conseguir contactos para poder entrevistar gente de Hezbollah, de Yihad Islámico, del Frente Democrático de Liberación Palestina, del Frente Popular y de Hamas. Entonces es una serie de entrevistas, digamos que eso, entre la visita al sur del Líbano, ver las casas destruidas por Israel, hablar con las personas afectadas, hablar con los refugiados y entrevistar a varios comandantes y voceros de estos grupos de resistencia, constituyen un pequeño documental de 17 minutos que se llama precisamente Palestina, Genocidio y Resistencia, y es del que vamos a estar hablando, el que vamos a usar hoy de excusa para volver a revisar otra vez y otra vez lo que iremos haciendo la causa palestina.
Bien. Claro que Bueno. sí, Víctor. Margarita, Sí, ¿tú tienes alguna pregunta sobre esta primera parte para Víctor? Bueno, sobre esta primera parte, el asombro de saber que todavía existen estos campamentos de refugiados, que por supuesto son el resultado de cómo las poblaciones han sido expulsadas de sus tierras originales, donde han vivido todo el tiempo. Sin embargo, llevan muchísimos años en esos campamentos de refugiados. Ahí han nacido niños y han muerto personas. Y esos campamentos siguen estando ahí. O sea, es como algo que se ha sembrado y no hay manera de que se pueda extirpar. Y es porque sigue habiendo una política de ataque constante para expulsar a las personas de sus tierras. Y eso es muy dramático, sobre todo los niños, las niñas, las violaciones yo como médico me gustaría que después me dieras un bosquejo de cómo es la situación de salud de las personas que viven en campamentos de refugiados, porque uno es privilegiado con relación a las personas que viven en esa situación, que no tienen comodidad para nada, que pasan un frío enorme, que ahí hay una insalubridad espantosa, porque es lo que vemos en las imágenes de televisión, pero no tenemos ni remota idea de cómo es en realidad eso. Sabemos que es terrible, pero como médico, ¿qué opinión de las patologías más comunes? Varias cosas. Primero, los suministros de agua potable y el hacinamiento se ven reflejados claramente en un tipo de enfermedades, que son lo que uno ve siempre en los campos de refugiados de cualquier digamos, de cualquier parte del mundo, ¿no? Lo más común es ver infección respiratoria aguda, enfermedades de la piel y infecciones respiratorias. Pero hay una cosa en lo que Margarita dice que quiero llamar la atención, y es exactamente que estos campamentos se fundan en el 48. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la guerra no empezó el 7 de octubre. Eso quiere decir que la guerra no empezó con el ataque de la resistencia contra Israel. La guerra no empezó con la segunda intifada en el 2000. La guerra no empezó con la creación de Hamas. Estos cientos de miles de refugiados están fuera de Palestina mucho antes de que existiera el grupo Hamas. Por tanto, tratar de reducir el grupo, la resistencia y la ocupación y todo lo que sucede allí, el exterminio, a un problema de Hamas es de una profunda torpeza. Y si leemos la realidad nos está diciendo, oiga, hay una serie de campamentos y como bien tú lo mencionas, llevan ahí décadas esperando una resolución. Y la segunda cosa es la magnitud, es decir, cuando uno ve tantísima gente, eso es un indicador de la gravedad del asunto, de lo que fue la expulsión de los palestinos de su tierra, regados por el mundo, algunos de ellos incluso en Colombia, en Argentina, en Cuba, en muchas partes del mundo donde fueron recibidos, pero concentrados especialmente en Jordania, Siria y Líbano. Y un tercer elemento de eso, que los refugiados, acordémonos de 1982, Sabra y Shatila. En Sabra y Shatila hubo un genocidio. Las tropas israelíes llegaron hasta allí, rodearon los campamentos y las milicias maronitas, sus aliados, entraron y ahí los números son de discusión. Algunos hablan de 3.500, otros hablan incluso de 5.000. Lo cierto es que miles de palestinos civiles, absolutamente civiles, fueron masacrados durante 3 días en septiembre del 82. Eso es un genocidio. La ONU no jugó el papel que se esperaba, no hubo los elementos de solidaridad que se esperaban y demuestra cómo el sionismo ha perseguido a los palestinos hasta en el exilio. Entonces, la magnitud de la crisis migratoria, la temporalidad que va en deceras y el daño que han seguido recibiendo aún en el exilio. Bueno, Víctor, vamos a ver primero apoyando lo que acabas de mencionar, vamos a ver ese segmento que está en tu video precisamente sobre el tema de los refugiados. Refugiados, los grandes olvidados. Cientos de miles de palestinos fueron expulsados por Israel en 1948 y 500.000 en 1967. Huyeron a países cercanos como Jordania, Egipto, Líbano y Siria, a vivir en campos de refugiados.
El símbolo de su esperanza es una llave, en muchos casos real, la de las puertas de sus casas que todavía los esperan. Y muchos siguen ahí, a pesar de que la ONU les reconoció su derecho al retorno. Me dicen que la tierra es la mitad de la vida y por eso quieren morir en Palestina. En el exilio mantienen la cultura palestina a salvo, sus comidas, su lenguaje, su familia. Solo falta la tierra. Solo falta la tierra. Sí. Cuando uno visita los campamentos, hay un afán primero por mostrar por parte de ellos, por compartir, ¿no? por sentir Palestina, ¿no? La comida está, el baile tradicional, dabke, está allí, por supuesto se conserva el árabe, por supuesto las ropas, por supuesto las historias, las tradiciones, las familias, pero no deja de ser doloroso porque es eso que señalaba Sibeth, está todo menos la tierra y oír a estas mujeres palestinas, pude entrevistar a unas 30, los había conocido en el 2011 en Sabar y Chatila, estuve en uno de los aniversarios del genocidio, volví en el 2012, 2014, no he perdido la posibilidad de ir y hablar con ellos, pero en este caso fue muy particular porque estábamos en mitad de la operación en Gaza. Entonces había, por ejemplo, una mujer que me decía, no me importa la casa la pueden derrumbar, pero lo que me importa es la tierra es la sangre. Y me decía cosas que yo no creo que seamos capaces de entender, no porque no seamos igualmente humanos, sino porque requiere como saborear, como dejar pasar el tiempo para entender la profundidad de cuando una mujer dice, yo quiero morirme en Palestina porque la tierra es la mitad de la sangre y la sangre es la mitad de la tierra. Claro. Ver un grupo de mujeres de estas edades esperando volver, mujeres que le dicen a uno, nosotros hemos despedido nuestros hijos y nuestros nietos que están en la guerra y estamos orgullosos de ellos. Son cosas difíciles de entender cuando únicamente nos miramos el ombligo y miramos el pedacito de historia que nos tocó. Pero parte del desafío de este documental, que ahora pondremos aquí la dirección completa en YouTube para que puedan verlo, es mostrar, es acercar un poquito de toda esa magnitud humana que hay detrás de los palestinos refugiados y cómo ellos apoyan la resistencia. Y es cierto lo que vos decís, Víctor, que hay como una especie de acostumbramiento de los organismos internacionales de dar una ayuda que siempre es limitada y no alcanza para la cantidad de refugiados que hay en estos lugares, en estos países que has mencionado. Y por eso ves que llega, por ejemplo, el helicóptero con el fardo lleno de ayuda y lo tiran, ya ni lo reparten, lo tiran y se ve en manada la gente corriendo a repartirse ellos mismos las cosas. Es algo realmente inhumano. Se han ido desentendiendo de las ayudas. No hay nada organizado como era al principio, que parecía que todo el mundo quería ayudar. Iban los alemanes como turistas, pero ya querían hacer pocitos y llevar el agua potable, pero ya esas cosas como que se han ido dejando porque ha pasado mucho tiempo y ya se han enquistado esos campamentos ahí. Sí, hay dos, para los que nos están oyendo y no están familiarizados, hay dos tipos, digamos, de campamentos de refugiados. Unos, estos que están en el Líbano, en Siria, en Jordania, que están fuera del territorio palestino. Pero aunque parezca increíble, Margarita, y esto a algunas personas les va a sonar extraño, hay refugiados dentro de Palestina. O sea, aparte de las casas, de los barrios normales que hay en Cisjordania, en Jerusalén del Este y en Gaza, hay campamentos de refugiados. ¿Y de dónde vienen? Los que fueron expulsados del territorio que hoy entendemos por Israel. Y entonces allí, por ejemplo, lo que tú bien mencionas, Margarita, en Jabalia, se ha dado históricamente un proceso. En Han Yunis hay campamentos de refugiados, en Gaza City, por supuesto, en la ciudad de Gaza, Jabalia es el más grande, en la zona de Rafa, pero estos campamentos de refugiados han sido históricamente atendidos de una manera precaria. Tienes toda la razón y yo quiero subrayar algunas de las cosas que dice Margarita. Primero, la precariedad en la atención. Segundo, el afán de querer, y esto lo digo a pesar de haber sido trabajador humanitario y creo en la asistencia humanitaria, pero a veces quieren instrumentalizarla para decirnos que el problema palestino es humanitario y no político, para desviarnos del debate real
de lo que está sucediendo. Y lo tercero, que en esa realidad han convertido con esta situación actual de desplazamiento, donde estamos hablando de alrededor de 2 millones de personas desplazadas, todo Gaza es un campo de desplazados. Todo Gaza es un campo de desplazados sin ninguna seguridad. Y entonces allí vemos lo que bien dices, una doble moral de botar alimentos, lo que llamábamos en el mundillo humanitario de manera despectiva hace muchos años, a lo africano, que fue lo que se usó en Ruanda de botarlos dentro de aviones. Pero a ver, lo curioso es que si quieren dar ayuda humanitaria, Jordania, Egipto, lo pueden hacer de manera directa, pueden hacerlo. Lo que pasa es que hay una complicidad y entonces fíjate cómo Margarita y Beth, lo humanitario nos lleva a un debate de lo político, el desvío de lo político a lo humanitario, la complicidad. Entonces la complicidad es, mientras algunos países de Golfo Pérsico le están vendiendo comida a Israel, le están botando comida a los palestinos como si fueran perros, pero además de eso tenemos un problema y es la criminalización de la ayuda humanitaria. Han matado colegas de ONGs, de Médicos Sin Fronteras, han sido amenazados, han sido asesinados, restricciones muy grandes, casi que hay un chantaje permanente de que si ustedes hacen algo, les matamos. Por ejemplo, este pasado domingo mataron 12 muchachos palestinos que hacen parte de como de unas ollas comunitarias, como de unas cocinas comunitarias para distribuir alimentos y fueron asesinados. Es decir, solo en el mundo humanitario uno ve la crueldad que hay detrás de ello. Entonces, el drama de los refugiados no solamente se vive afuera, sino también se vive cotidianamente adentro, con graves problemas. Cuando yo trabajé en Gaza ya los vivíamos, de bombardeos a sitios civiles, de ataques a hospitales, de ametrallamiento de ambulancias, de asesinato de civiles. Es decir, y termino con esto para no hacer un monólogo, no hay un solo crimen, Margarita y Beth, no hay uno solo de los que ha hecho Israel desde octubre hasta ahora que sea nuevo. Todos los crímenes que está cometiendo Israel ya los había cometido en Gaza, incluyendo usar fósforo blanco, históricos exactamente. Las hambrunas, la restricción de medicamentos, la restricción de alimentos. Es decir, el mundo tenía demasiados elementos de juicio para tomar postura, pero no lo hizo a tiempo. Yo creo que se entiende perfectamente lo que estás explicando y yo lo veo estrechamente relacionado con la acusación que hay contra Netanyahu de la Corte Penal Internacional por estar matando de hambre a los palestinos. Entonces, las tropas israelíes están en la misma línea. Todo el que vean ayudando a darle comida a un palestino es ayudarlo a que sobreviva. Y el tipo lo que quiere es exterminarlo, porque lo dijo desde el minuto 1 cuando se dio el problema del ataque que hubo de Hamas. Dijo que había que eliminar, extinguir a Hamas y la Franja de Gaza, los palestinos en total. Y eso es lo que está haciendo ahora por inanición, por hambre. Así que es realmente para todos los activistas y todo el que vaya allí a ayudar es un peligro mortal hacerlo. Es decir, que son actitudes heroicas que yo creo que la humanidad debe tener en cuenta cuando sometan a juicio realmente a Netanyahu, porque hasta ahora se está paseando de manera impune dentro de Israel y ojalá algún día lo puedan enjuiciar. Víctor, una pregunta. Ahora que hablabas de estos refugiados dentro de la zona de refugiados, tú hablabas del tema Gaza, Cisjordania, Rafah. ¿Cuál es cómo es ese rol de cada una de las zonas? Porque en este momento lo más crítico es Gaza, pero poco se habla de Cisjordania y obviamente lo que está pasando en Rafah. ¿Tú cómo nos podrías más bien ilustrar sobre este tema? Porque mucha gente no entiende o no conoce a profundidad esto de las zonas en conflicto directamente. Se está hablando obviamente de Gaza porque desde octubre pues tenemos ya 8 meses de toda esta situación tan crítica, pero tenemos entendido también que esas mismas situaciones se ven en las otras zonas y pues obviamente lo más reciente que es Rafah. Sí, sin duda. A ver, Palestina es una sola, ustedes la ven en el mapa como si fuera una pequeña daga. Esa es una expresión muy linda, pensar en una daga. Eso es la histórica Palestina. Cuando se da el plan de partición del 47, Naciones Unidas logra fracturar el territorio palestino, dejándole más del 50% del territorio a Israel. Es decir,
Unos recién llegados se quedan con la mayoría del territorio donde vivían pueblos autóctonos locales, como son los palestinos, los árabes palestinos. En esa fractura que se da del territorio, se produce digamos, una segmentación del pueblo palestino. Y el pueblo palestino queda segmentado en 3 bloques. Uno que es Jerusalén del Este, que es el lado oriental de la ciudad. Al-Quds le llaman los musulmanes, la ciudad sagrada de Al-Quds, donde hay unos barrios judíos, pero hay unos barrios mayoritariamente árabes en la zona de Jerusalén del Este, que viven en condiciones de salubridad, de infraestructura, de carreteras, totalmente diferente un lado de la ciudad del otro. 2, uno que ustedes ven en el mapa, si lo googlean ahora, buscan Cisjordania o en inglés West Bank, los que nos están viendo ahora mismo, van a encontrar una especie de frijolito, como de riñón, que queda ahí en el centro. Eso es lo que se conoce como Cisjordania. Y en la zona de Cisjordania dentro de ella hay ciudades como Jenin, Nablus, Tubas, la histórica Jericó, Belén, Hebrón, Tulkaren, así de las grandes que me acuerdo. Entonces, ese es el segundo pedazo. Y abajo, desconectado de estas dos, está una franja que se llama la Franja de Gaza, que tiene la zona de Gaza, la ciudad de Gaza, que queda arribita. Fíjense que la franja de Gaza y la ciudad tienen el mismo nombre, Gaza. Entonces, la franja y la ciudad que llevan el mismo nombre son, en todo caso, diferentes en el sentido de que la ciudad capital de esa región es la que queda arribita, luego viene un sector, luego viene Han Yunis y el borde inferior de Gaza, donde hace contacto con Egipto, pero que está totalmente controlado por Israel y militarizado, es lo que se conoce como Rafah. En todos estos sitios hay población palestina, en todos los sitios hay presencia de diferentes actores políticos, desde Fatah hasta Hamas. Entonces, ¿qué parte del lobby judío, del lobby sionista, de que ha intentado convencernos? Uno, de que es que hay varias Palestinas. No es varias Palestinas. Uno no podría decir que Colombia, entonces Medellín es una y Bogotá es otra. No, eso es Colombia. Y no por nacionalismo, sino por... eso es un facto, es una realidad jurídica, ¿no? Como decir Estelí, Managua, o decir Sucre y La Paz, pues es que eso es parte de un mismo país. Entonces, no nos refiramos, y haces muy bien, Ibede, en hacer esa introducción. Palestina es un todo, son esos 3 pedazos, por lo menos, y a eso la comunidad internacional le dio el nombre de territorios ocupados de Palestina. Ahora, en Gaza hay una presencia importante política y militar de Hamas, de Yihad. Ojo, son 14 grupos. No es que solo Hamas, no, eso no es cierto. Hay 14 grupos de Israel, muchas otras milicias allí participando y ellos hacen una operación militar contra Israel el 7 de octubre. Sin embargo, ha habido marchas en toda Cisjordania y en Jerusalén del Este, y ha habido combates de acciones militares, y ha habido civiles asesinados por parte del ejército de Israel en ese frijolito que les mostraba o que les pedía que buscaran en el mapa. Entonces, en Jenin, en Tulkaren, en Ramallah, en Calandia, en Tubas, en Jericó, ha habido operaciones también de la resistencia palestina y allí también ha habido terribles crímenes por parte de Israel. Por ejemplo, van más de 500 personas asesinadas. Por ejemplo, se han producido detenciones. Se habla de más de 8.000 personas que han sido detenidas de manera arbitraria en los últimos meses ahí. Y ustedes pueden ver que hay una especie de maquinaria, de excavadora, es una maquinaria compleja que utilizan para romper las calles de Palestina. Entonces mandan estas excavadoras y rompen el asfalto de las calles. Bueno, eso lo hemos visto en Jenin, en Nablus, en Tulkar, en muchos lados. La persecución a ambulancias, el ataque a hospitales, la restricción a la movilidad de las personas, las detenciones ilegales. Por tanto, Ibed, haces muy bien en llamar la atención de que no solamente es Gaza donde la zona más compleja hoy es Rafah, pero al comienzo antes fue Han Yunis, antes fue Gaza capital, y que las protestas y la represión y la violación de derechos humanos se sigue dando también en ese frijolito que hemos llamado Cisjordania y en Jerusalén del Este. Ahora, Víctor, a mí me dio la impresión de que los palestinos cuando llegaron ahí a esa porción de Rafah se vieron como acorralados, perdidos, porque hubo hasta cierto momento una pugna o un encuentro entre Egipto e Israel por el tema de la frontera, para que no pasaran los palestinos hacia Egipto. O sea, temían que esa ola de más de 1 millón
de refugiados, que ya gente que venía de otros lugares se había concentrado allí, pues pasara a Egipto y les complicara el problema, porque ya se sabe que se convierten en blanco de un conflicto bélico que traen de otro lugar. Así No es sé, que, no sé, Margarita, perdón, si tú para conoces terminar después. la Ah, vale, idea, perdona, dime. perdón, para terminar la idea, entonces después vimos que esas mismas personas que se habían concentrado en Rafah estaban tratando de volver a las aldeas o a los lugares de donde habían salido, pero los habían desintegrado, no había nada en pie. Entonces se quedaron al pairo, desorientados, no tenían para dónde ir. Entonces, es realmente, no hay palabras para describir lo dramático que debe ser, porque se ven los autos y la gente con los pocos, las pocas cosas y pertenencias que tienen, y otros que lo llevan arriba de un lado para otro. Es no vivir, no vivir. No pueden ir a Rafah, no pueden ir al lugar de donde salieron. Están Sí, lo que dice terriblemente. Margarita, hay un refrán colombiano que, bueno, no solamente es colombiano, que es tirar de la lengua. Tirar de la lengua quiere decir provocarlo uno para decir muchas cosas. Y el gran defecto de este programa es que es imposible decir todo lo que hay que decir. Y le Claro. pedimos por eso a la audiencia y a los que nos están viendo que entiendan que es imposible, siempre se quedan temas por fuera. Pero, ¿qué nos quiere, a qué nos dirige Margarita con estos comentarios? Primero, entender eso, que hay palestinos que han estado migrando de un lado para otro, de Han Yunis hasta Rafah. Luego de Rafah tratan de regresar a Han Yunis. Llegan a Han Yunis, su casa está destruida, su familia está en Jabalia absolutamente arrinconada, no hay posibilidad de conseguir alimentos. Han bombardeado partes donde se centra una distribución de ayuda humanitaria y llega la gente, los han bombardeado. De eso hay todas las pruebas y evidencias que uno quiera sobre la maldad del régimen sionista. Lo segundo, ¿por qué todo esto? Pues porque lo que se quiere es salir de los palestinos. Hay que echar a los palestinos a como del lugar. Hay que sacarlos de la tierra. El proyecto sionista, ¿qué es? Para que no lo confundamos con semitismo, cosas de esas. El sionismo es crear una tierra, un país solo para judíos en el territorio palestino. Bueno, una consigna de esas, una propuesta de esas para llevarla a la realidad implica necesariamente echar a los que están allí. Y los que están allí, ¿quiénes son? Los árabes palestinos. Y por eso los van a echar. Entonces, ¿qué pasa? La frontera sur, la frontera donde arriba tenemos a Palestina, Gaza, el pedacito de Gaza, y aquí abajo tenemos Egipto, esa frontera no es desafortunadamente una frontera egipcio-palestina, es una frontera egipcio-palestina controlada totalmente por parte de Israel, bombardeada por parte de Israel, atacada por parte de Israel. Y es la única puertita, la de Rafah, por donde se podía entrar comida, se podían sacar heridos, y entonces allí se sigue persiguiendo. Claro, lo ideal para el régimen sionista que quiere expulsar a los palestinos, ya los expulsó al Líbano, los expulsó a Siria, los expulsó a Jordania, eso ojalá poder expulsar al desierto del Sinaí esos 2.300.000 personas, de 30.000 personas que quedan. Lo que pasa es que la comunidad internacional no se va a aguantar eso. Pero por el otro lado sí hay como discusiones porque hay sectores dentro de Israel que son, dentro de Egipto, que son sectores prosionistas que no dudarían en abrir la puerta para facilitar vaciar Gaza. Es exactamente, no es una exageración si pensamos en el vaciamiento del gueto de Varsovia, por ejemplo. Es así tal cual. Entonces nos dicen, ustedes son unos exagerados. No, es que eso es lo que se está produciendo. No es el afán es de desocupar Gaza. Pero me devuelvo un poquito. También quiere desocupar Jerusalén del Este. Por eso buscan cada día expulsarle y quitarle más casas a los palestinos y demolerle las casas en Jerusalén del Este. Y también buscan sacarlos de Cisjordania para quedarse con los acuíferos de Tulkarem, que es una ciudad que queda en el noroccidente, que tiene las mejores, digamos, depósitos de agua, pero toda la tierra del río Jordán, lo que separa el frijolito, Cisjordania, de Jordania, son tierras muy fértiles y ahí no pueden ir los palestinos. A Israel se ha ido apropiando de eso. Entonces, si juntamos cada noticia que uno ve, Margarita y Beth, uno ve una noticia, hombre, tal cosa, si ponemos eso en contexto y miramos lo que eso nos quiere decir un genocidio. Y esa es parte de la tarea que tenemos que hacer. No son ladrillos sueltos, sino es una pared que construye, además, un muro que construye una casa
y esa casa se llama sionismo. Por supuesto, Víctor. Me surgió una duda. Acabas de mencionar el tema de Egipto. ¿Cuál es esa posición? Acabas de decir, hay unos grupos egipcios que están de acuerdo, son prosionistas, pero en general, ¿qué dice o por qué el gobierno egipcio no toma cartas en el asunto, teniendo en cuenta que es precisamente parte de su territorio? Y muy seguramente ellos no van a recibir a los palestinos allá. ¿Cómo es eso? Porque uno no acaba de entender esas situaciones. Sí, insisto en lo de jalar de la lengua, ¿no? Y es esto. Cuando uno hace el inventario, bueno, ¿quiénes apoyan a los palestinos? Aparte de Margarita, Ivette y Víctor. Está el profesor que está en Stanford ahora mismo protestando, está el muchacho en un campamento de Beirut, está la mujer que está protestando en el mundo árabe, está la argentina, está el chileno, está el amigo de aquí, de allá, el francés, los españoles que hay en las calles volcadas, la sociedad alemana, ¿vale? Pero ¿y del mundo árabe? ¿Puede Palestina esperar algo de Arabia Saudita? Hoy yo no creo. No creo. Está claro. ¿Por qué? Porque el pueblo saudí está con Palestina, pero su gobierno no lo está. ¿Puede esperar de Emiratos Árabes Unidos? ¿Puede esperar algo de Jordania? ¿Puede esperar algo de Egipto? Entonces, ese comentario, el rol de Egipto nos lleva a un debate muy grande y es, primero, Israel tiene de su lado a Estados Unidos de manera incondicional. Incondicional es que frente a un genocidio toma abierta, descarada y sistemáticamente parte o lado del lado de los genocidas. Segundo, tenemos una Unión Europea que es capaz de perseguir garrote en mano, perros, lanzándole perros como se vio en Ámsterdam y legalizando el uso de la bandera palestina como querían hacer en Inglaterra del lado israelí. Una Unión Europea que habla de igualdad, lealtad y fraternidad, una Unión Europea que nos quiere plantear los derechos humanos absolutamente a favor. De hecho, el 69% de las armas de Israel las compra a Estados Unidos y el 30% se los compra a Alemania. Entonces, ahí tenemos una Unión Europea absolutamente vendida. Tenemos una serie de gobiernos de derechas que juegan, pero bueno, ¿qué nos queda en Oriente Medio? Turquía. Turquía es un país que amenaza con ayudar a Palestina, pero que no se la juega. Los contactos económicos siguen dándose. Por Turquía pasa, viniendo de Azerbaiyán, más el 70% del petróleo que consume Israel. Es brutal, ¿no? Si realmente quieren afectar a Israel, cierren la llave ya. No, no lo van a hacer. Las monarquías del Golfo no lo van a hacer. ¿Quiénes son los amigos de Palestina, aparte de los que ya mencioné? Pues el gobierno de Yemen, que ha decidido bloquear el Mar Rojo con el fin de solidarizarse con Palestina. El grupo Hezbollah, que está en el norte, en territorio libanés. Las brigadas desde Irak que están atacando a Israel y el gobierno de Irán que le planteó cara a Israel. De resto son muy pocas las ayudas. ¿Qué gobiernos hay que rescatar? Sudáfrica, que demandó ante la Corte Penal Internacional a Israel por genocidio. Ahí se subió México, ahí se subió Colombia también. Chile, que está hablando ante la Corte, la anterior era ante la Corte Internacional de Justicia, no sé si lo dije bien, y luego el proceso ante la Corte Penal Internacional, grupos de chilenos, amigos de las sociedades palestinas de diferentes países del mundo que se van sumando, pero el poder global, el gran poder del mundo está con Israel. A pesar de eso, no ha sido capaz de barrer, no sé, de limpiar. Pedro Sánchez, no sé si Pedro Sánchez había tenido un pronunciamiento favorable a que se elimine la guerra en Palestina, de Israel en Palestina. Él hizo algunas declaraciones, sí, pero a mí lo que me preocupa es esto. Si la situación de Palestina es exactamente la misma ahora que la que había antes del 7 de octubre, ¿por qué se necesitan miles y miles de palestinos muertos para que Palestina sea reconocido por España, por Bélgica o por Irlanda? ¿De verdad había necesidad de toda esa mortandad? Entonces yo siento que la comunidad internacional camina too little too late, ¿no? Muy poquito y muy tarde en ofrecer respuestas adecuadas a lo que necesitan los palestinos. Entonces sí hay unos afanes y hay, para seguir con el siguiente tema, un paréntesis bien importante, voy a hacerlo cortico, pero bien importante, y es la solidaridad instrumental, ¿no? Entonces yo saco la bandera palestina porque eso me da votos. Yo saco la bandera palestina porque eso me sirve para mi propia causa,
yo saco la bandera palestina porque eso me sirve y soy solidario con Palestina, solo si Palestina es A, B y C y le colocamos una serie de adjetivos, y si no, no somos solidarios con Palestina. O sea, también hay un oportunismo brutal de algunas pocas personas que ondean la bandera palestina, no porque le importen los palestinos, sino porque les importa su propia, el rendimiento político que le da esa bandera. Ya, se entiende. ¿Cuál es el miedo, Víctor? ¿Cuál es el miedo que tienen los países occidentales? Porque yo veo que lo que diga Israel y punto. O sea, es como si el que mandara realmente fuera Israel y no cada gobierno. Sí, ahí hay varias cosas. La Lo primera que de dijo ellas, Netanyahu con las universidades, por ejemplo, que había que, mejor dicho, acabar con esos estudiantes pro-palestinos, inmediatamente salieron a acabarlos literalmente en la tierra de la libertad, que es Estados Unidos, supuestamente. ahí hay varias cosas. La primera es que una vez estábamos en un foro de Naciones Unidas en el 2004, discutiendo lo del tema palestino en el marco de la Asamblea General, y denunciamos la ocupación militar de Palestina sobre Israel. Estoy hablando de hace 20 años. Y un estadounidense se levantó y en el debate dijo, es cierto, Israel ocupa militarmente a Palestina, pero ocupa políticamente a Estados Unidos. Joe Biden ha dicho cosas como que si Israel no existiera habría que inventarlo. Y una importante bancada del Congreso de los Estados Unidos apoya directamente, de las dos cámaras apoyan directamente el genocidio. Lo presentan como el derecho a la legítima defensa. O sea, hay un poder político-económico en la banca, en el sistema del circuito financiero, en el mercado de diamantes, en las grandes empresas, que es el poder real, ¿no? Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿hay una diferencia entre el poder político y el poder económico? Pues hay un viejito ya que algunos dicen que ha muerto, un tal Karl Marx, que dijo que a veces el Estado no es sino la junta directiva de la burguesía. Pues en el caso de Estados Unidos eso es claro. Tenemos una Europa que se juega entre dos cosas. Una es el sentimiento de culpa. Primero, el ascenso de la derecha, que lo estamos viendo, y Margarita lo mencionaba en las elecciones pasadas, pero por otro lado, el sentimiento de culpa. Israel ha manejado de una manera brutal, incluso plausible si de publicidad se tratase, la idea de que somos la eterna víctima y de que Europa es culpable de lo que nos pasó. Y entonces hay un chantaje permanente. Cuando yo vivía en Holanda, vi ese tipo de discusiones políticas y es como un miedo de que no se puede hablar de Israel mal. Israel es el bueno per se. Si a eso le sumamos que los árabes, todos los árabes, dicen ellos, son musulmanes, lo que no es cierto. Todos los musulmanes son árabes y todos son terroristas, y eso lo probó el 11 de septiembre del 2001, pues ya no hay discusión posible. Pero lo más importante es el poder del lobby judío. El lobby judío es capaz de fabricar absolutamente lo que quiera. Controlan la gran prensa, pero de verdad, no, esto no es broma. Hay periódicos de mucha importancia a nivel mundial que han mostrado una clara política, y se ha estudiado en estos meses. ¿Cuántas veces usan la palabra genocidio? O cómo hay una tendencia en el New York Times, por ejemplo, de decir, referirse a los israelíes como asesinados, pero a palestinos como muertos. Entonces, 20 palestinos muertos, se murieron, no se sabe dónde, pero los israelíes siempre serán asesinados. Toda esa diatriba, toda esa lectura está impregnada. En mi país, Colombia, por ejemplo, los medios de comunicación son propiedades de judíos sionistas o dirigidos por judíos sionistas, incluyendo medios disque alternativos. Entonces, no hay espacios donde decir absolutamente nada, y la posibilidad de cancelar, perseguir, condenar, arrinconar y difuminar por completo a alguien que se oponga al sionismo es digno de la novela de 1984. Exactamente eso. Tal cual. Víctor, Margarita, vamos a ver el siguiente corte del video que Víctor nos está compartiendo el día de hoy. Es muy importante porque tiene que ver precisamente con todos estos temas de los muros, de las fronteras y de la destrucción. Vamos entonces con el siguiente segmento. Estamos en el sur del Líbano. Este territorio estuvo ocupado por Israel desde 1982 hasta el año 2000, en que fueron expulsados por las fuerzas de la resistencia encabezadas por Hezbollah. Lo que observan ahí es el muro, un muro de 6 metros de altura y que separa exactamente la frontera entre los dos países.
Esta es una de las casas del sur del Líbano que fue atacada por el ejército israelí. Y en este sitio quedaban los muebles donde estaban ellos guardando su ropa. Y pueden ver el nivel de destrucción de una casa civil. Ahí lo tienen. Esta experiencia debió de ser muy dramático, muy dramático. Nadie Lo tiene importante, idea de lo que realmente es lo que está ocurriendo en ese lugar. sí, yo creo que ahí hay varias cosas. Lo primero es, repito lo que dijo Margarita, y es que la cosa es de décadas. O sea, esta destrucción de casas la hemos visto en el sur del Líbano en el año 2006. Pero hay una cosa importante. ¿De dónde aparece Hezbollah? La gente dice, pues, ¿esos de dónde salieron? Bueno, Hezbollah es una organización que suma muchos grupos en los años 80, cuando Israel invadió al Líbano. Yo no sé si nos acordamos de ese pequeño detalle, y es que Líbano fue ocupado por Israel. Y allí hubo masacres, y hubo violaciones de derechos humanos, y hubo bombardeos selectivos, y hubo una guerra brutal. Y entonces, ¿por qué Hezbollah no quiere a Israel? Pues porque es que lo vivió en carne propia. Y lo sigue viviendo. Fueron expulsados en el año 2000 y 24 años después seguimos viendo los ataques, y eso en esa zona que estuve recorriendo, cada día, esto lo hice en noviembre, diciembre, pero cada día es más difícil entrar a estas zonas por el riesgo que significa para el periodismo el asesinato. De hecho, 3 colegas de Al Mayadin, un medio de comunicación árabe que me estuvo dando apoyo logístico durante mi viaje, fueron asesinados en esos días en que yo llegaba allí al Líbano mediante drones israelíes. Ellos tenían el chalequito este que ustedes ven ahí, el chalecote, que es muy pesado, que dice prensa, y que, digamos, identifica claramente quiénes son los que están trabajando en estos servicios informativos. Bueno, 2 drones cruzaron y lanzaron 3 cohetes contra los compañeros de Al Mayadin, asesinándolos en una zona despejada donde no había combatientes. Pero aparte de eso, lo que ustedes observan, por ejemplo, son ruinas de casas habitacionales, que no son casas guaridas, no son casas arsenales, no son casas comandos militares, no, son panaderías, son restaurantes, son casas de familia absolutamente destruidas por la acción de Israel. Y esto sucede en el sur del Líbano. Eso nos puede dar una imagen de lo que ya hemos visto y que mencionábamos. Se habla de que el 70% de la infraestructura de Gaza está totalmente destruida. Entonces, este pedazo es muy importante, es para ver, nos permite ver el nivel de sevicia por parte de Israel, el ataque indiscriminado, atacan bienes civiles, objetivos militares. Tercero, el irrespeto por completo a cualquier tipo de frontera internacional. Cuarto, el desespero en que está cayendo Israel, porque después de 8 meses no ha sido capaz de controlar Gaza, ni siquiera la capital de Gaza, Gaza City, ciudad capital, no la ha podido controlar. Y hay un desgaste, un deterioro, una gran frustración, pero además de eso ha aflorado toda esa perversión sionista que hemos visto en los medios de comunicación a través de la forma en que capturan a las personas, que torturan, que asesinan y que bombardean. Entonces, todo esto me parece que hay que colocarlo en ese contexto. Ahora, alguien me podría decir, porque sé que va a aparecer, ¿no? Pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Abraham? No tiene nada que ver con Abraham. Primero, porque el conflicto, el sionismo es un proyecto político, no religioso, que nace a finales del siglo XIX. Y después, claro, echaron mano del pueblo elegido, la tierra prometida, pero después, inicialmente un proyecto político, no otra cosa. 2, porque no tiene nada de milenario. Durante las cruzadas, durante la expulsión de los árabes, de los musulmanes de España, durante todo ese periodo, quien acompañó y protegió a los judíos fueron los árabes, los árabes-musulmanes. Entonces ahí no busquemos donde no es. Y lo tercero, porque supongamos, solo para efectos de la discusión, que tuviera algún vínculo con lo religioso, me cuesta trabajo pensar que Dios, el que sea, el nombre que le queramos dar, podría estar de acuerdo con un asesinato sistemático, masivo, deliberado de palestinos, como lo estamos viviendo ahora. Pero Víctor, Netanyahu ay, perdona, Margarita, es que me surge esa inquietud. Netanyahu se ha apalancado en citas bíblicas. De hecho, hay una profecía que él cita permanentemente, que es la profecía de Amalek, y esto causa en la gente, queda como un chip allá enterrado, que sí, que efectivamente Dios está protegiendo a su pueblo. Mira, hay una cosa en la que, gracias Ivette por el comentario, porque me da pie a lo siguiente.
Uno de los problemas que se observa en América Latina de apoyo a Israel tiene que ver con las iglesias evangélicas o neoevangélicas o neocristianas o pentecostales, o en las que queramos llamar. Y es este grupo de iglesias, tengo un familiar en esas iglesias, y yo le hacía una sola pregunta, bueno, dos preguntas, le decía, primero, explíqueme cómo es posible que usted, evangélico, defensor de los evangelios, defienda religiosamente, en el plano religioso, a una comunidad judía que no acepta los evangelios. Y dos, ¿cómo es posible que ustedes plantean que en el juicio final que vendrá Jesús de Nazaret, el pueblo elegido sea el pueblo de Israel que no acepta que Jesús de Nazaret sea un profeta? Los musulmanes por lo menos lo aceptan, pero es que los judíos no lo aceptan. Entonces la pregunta Jesús era es... palestino. Sí, Jesús era palestino. Nació en Belén, que es Palestina histórica. Y Belén sigue siendo, es que es Cisjordania, en el frigolito. Entonces la pregunta es, fíjense cómo se ha instrumentalizado y retorcido. Hay una cosa clara para los cristianos, los neocristianos, los neoevangélicos, los católicos, y es que el mandamiento, podemos o no compartirlo, podemos o no discutir sobre la realidad histórica de Jesús, es claro, amados los unos a los otros. Entonces el problema es que mientras amados los unos a los otros implica a todos, mientras los musulmanes, cualquiera se puede volver musulmán, el sionismo se basa en una teoría que es excluyente, que es la teoría del pueblo elegido. Margarita, yo no puedo decir que los dos somos iguales, pero que yo soy más igual que tú. Si hay uno elegido, hay un no elegido. Y eso es incompatible con el principio universal de derechos humanos de igualdad ante la ley. Víctor, nos pudiéramos pasar horas hablando de este tema, que es doloroso, pero es un tema que conmueve a la humanidad, porque yo creo que nunca como ahora el mundo ha estado mirando hacia Palestina de la manera en que están haciendo el genocidio, perpetrando ese genocidio tremendo contra la población palestina. Pero yo quería hacerte una pregunta para un poco redondear ya el tema. ¿Por qué razón? Fíjate que hoy el Ministerio de Salud de Gaza da la cifra de más de 37.200 muertos palestinos. Incluso esta cifra se ha ido incrementando después que la Corte Penal Internacional ya había dado la orden de captura de Netanyahu y la acusación por crímenes de guerra. Sin embargo, este hombre, en vez de sustraerse, de aguantarse, ha seguido ordenando matanzas y ahora aplicando estos métodos que, como tú has comentado también, han sido por hambre, por inanición, porque esa es otra de las cosas que le están, de lo que están acusando a Netanyahu. Ahora, ¿por qué hay tanta impunidad? ¿Por qué no se le pone un freno a esto? ¿Por qué Estados Unidos sigue metido ayudando ahí? ¿Y por qué Blinken, el jefe de Estado de Estados Unidos, y quiere incluso ahora acusar a la Corte Penal Internacional porque está queriendo enjuiciar a Netanyahu? Es que ya no hay respeto por ningún organismo de justicia mundial, ya nada vale. Entonces este hombre puede seguir masacrando sin piedad. ¿Cuál es tu visión acerca de esto, por favor? Devolvámonos un poco. Decíamos que Estados Unidos, Europa y las monarquías árabes están no precisamente a favor de los palestinos. Pero lo único bueno, entre comillas, subrayado y en cursiva, por supuesto, de toda esta crisis, es que han perdido la máscara 4 instancias. La primera, Naciones Unidas. Naciones Unidas, que ya había abandonado comunidades en Yugoslavia, acuérdense del genocidio de Srebrenica, que ya no había hecho nada frente a la crisis de Sahara Occidental, bla, 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 la lista de conflictos del mundo. Bueno, ahora queda claro que es un aparato no solamente inepto, pero no es que sea inútil, es que es útil a los servicios del imperio, que es diferente. O sea, porque Naciones Unidas sí fue la que partió el territorio palestino, la que abandonó a las víctimas, las que ha hecho promesas y la que ha hecho cientos de declaraciones que no han cumplido, que el muro es ilegal. Estuve hace 20 años ya en la Corte Internacional de Justicia cuando se hizo la opinión consultiva y la declaración de la Corte Internacional de Justicia es que el muro que rodea, en la que encierran a los palestinos, es absolutamente ilegal. Pues no ha pasado nada, que Jerusalén, igual que Belén, son ciudades internacionales.
y Israel continúa apropiándoselas, que los palestinos tienen derecho a regresar, que todas esas cosas ya están dichas en el derecho. Entonces, el segundo muerto es el derecho. El segundo muerto es el derecho. La tercera muerte, sin duda, la academia. Entonces, bravo por los estudiantes de Estados Unidos, pero también los y las estudiantes del Líbano y de muchas partes del mundo. Pero la academia como institución, por ejemplo, hace poco en Francia rechazaron unas propuestas de tesis doctorales sobre Palestina porque no es el momento académico para hablar de eso. Y aquí en Colombia a un académico, un profesor, le permitieron que, le rechazaron que hablara de Gaza porque ese no era un tema académico, ¿sí? Y lo otro, la gran prensa. Entonces, la muerte de la prensa, la muerte de la academia, la muerte de la ONU y la muerte del derecho internacional están sobre la mesa y muestran claro que ahí no hay ninguna expectativa. Dios. Bueno, Víctor, hay un tema que no se nos puede ir antes de terminar, y es lo que tú hiciste en tu reciente visita a Líbano, relacionado con todo el tema de Gaza, y son las entrevistas que hiciste a líderes de los grupos que están en la resistencia. Esto fue una experiencia impresionante. Vamos a ver el video y por favor cuéntanos cómo fue eso, porque es un documento de oro. Entonces vamos a ver el segmento de unas entrevistas que se tienen acá. Hay una definición de resistencia que sobrepasa por completo la lucha armada. La resistencia es también la defensa de la cultura palestina, de la comida, del lenguaje, del baile. La resistencia es algo que va más allá de los fusiles, pero aquí también hay un espacio para los que están luchando desde la resistencia armada. El movimiento Yihad Islámico es la segunda fuerza político-militar de Gaza. La palabra yihad significa esfuerzo. El Sheikh Ali me dice: somos un movimiento nacional. Nuestra mirada del mundo está basada en el Islam. A veces no es fácil separar la identidad nacional de la identidad religiosa, pero eso no implica crear un Estado religioso. Nuestro movimiento existe porque existe una ocupación a la que debemos resistir. Los militantes de Hezbollah son poco dados a dar declaraciones, pero hay analistas políticos con autoridad para hablar de ellos sin que necesariamente estén en sus filas. Para ellos, la permanencia del Estado israelí en la región no sería posible sin el apoyo del colonialismo británico, francés y estadounidense. Por ese apoyo, Israel no ha cumplido ni una sola de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el tema palestino desde 1947. Y me dicen, la resistencia palestina empezó mucho antes del plan de partición del territorio, empezó en la lucha contra el dominio colonial y británico. Hezbollah está aprendiendo desde el 82, al comienzo eran pequeñas células, pero hoy es un ejército. Hassan afirma que la resistencia se mueve por una real convicción, mientras su enemigo está luchando sin voluntad necesaria. Esto es apenas un extracto del documento que tú lograste traernos en el video que estás promocionando. Una tremenda odisea, me imagino yo, contactar a estos líderes, porque no solamente fue la Yihad, Hezbollah, fue Hamas, la OLP, o lo que era la OLP. ¿Cómo fue esta experiencia, Víctor? A ver, el afán fundamental del periodismo es preguntarle a todo el mundo qué está pasando y cruzarlo con la información que uno tiene en el terreno. Aquí se entrevista a un general genocida y no hay ningún debate ético al respecto. Aquí se saca una entrevista con Zelensky o con el que sea y no pasa nada. Aquí se publica una entrevista con el señor Joe Biden, que es responsable de crímenes de guerra en varias partes del mundo y no pasa nada. O se saca un libro con las memorias de George Bush y eso no genera ningún tipo de debate ético. Pero cuidado, uno logra hablar con los del otro lado porque entonces ya uno es terrorista. Entonces, lo primero es romper esa tara que tenemos adentro, que los buenos pueden hablar, pero los malos no.
La libertad de expresión es para que yo diga que tiene derecho a hablar, primero. Segundo es, en una de las tomas que mostraste, hay una gente que está gritando Nasrallah, eso es un entierro de unos combatientes de Hezbollah, entonces pude estar en el entierro, y la respuesta es que la sociedad libanesa de ese sector de Beirut y de Beirut hacia el sur está volcada con Hezbollah. Incluso entrevisté el jefe ortodoxo de la iglesia cristiana ortodoxa y me decía, yo estoy con la resistencia. La otra cosa importante es esa pregunta que está más desarrollada en el video completo y es, bueno, ustedes son un grupo musulmán, pero entonces son como Al Qaeda, como los talibán. Pues no, eso es tan miope como si uno dijera, hombre, como la guerrilla del ELN en Colombia son católicos, entonces ellos son una cruzada. No, una cosa es su fe religiosa y otra cosa es su agenda política. Y aunque ellos reivindican el Corán, no están planteando un Irán, un Islam intolerante. Es decir, el afán de decir Al Qaeda, los talibán y los de Hamas y los del Estado Islámico son lo mismo, es de verdad no tener ni idea de lo que estamos hablando, es el tipo de generalizaciones que nos sirve de mucho. La otra cosa era mostrar ellos qué dicen, por cómo justifican o explican el uso de la violencia, por qué están optando. Entonces me decían, por ejemplo, el fracaso del proceso de paz de Oslo, que los llevó a nada a pesar de la promesa, el abandono en que están y las decisiones que tienen que tomar. El trabajo ya de terreno, pues claro, es conseguir un poco de confianza, que no es fácil. Yo he tenido la oportunidad de hablar con grupos en armas de Siria, de Irak, de Afganistán, de Filipinas, de Colombia, de Sri Lanka. Bueno, en Sri Lanka ya estaban desmovilizados, de Filipinas. Y lo que yo observo es que sí hay un espacio donde tenemos que buscar cómo decir cosas, cómo abrir escenarios, porque ellos también tienen algo que decir, no para creerles, no para hacer propaganda, sino para confrontar eso y alimentar el debate. Entonces, en ese sentido, después de tocar muchas puertas aquí y allá, de que vieron mi trabajo, vieron mi compromiso, dijeron, bueno, vamos a darle estas entrevistas, logré armar ese paquete de 5 entrevistas que yo creo que permite dar un debate. En mi libro está publicado, se han publicado también en mi página web, y eso permite un poco acomodar ciertos debates que requieren el análisis prudente. Si hacemos una noticia sobre Gaza solo cubriendo medios palestinos, nos falta un pedacito. Lo grave es que en el mundo se está haciendo únicamente cubriendo fuentes israelíes, y eso sí nos lleva necesariamente a la mentira. Víctor, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Esto da para horas de debate, porque realmente tienes un conocimiento extraordinario acerca no solo de la problemática actual, sino la histórica de muchos años de guerra que hay en ese pueblo arrasado y prácticamente ya exterminado. Así que lo que nosotros creemos es que debemos invitarte nuevamente en otra oportunidad para continuar con estos temas que son de mucha inquietud para la gente que no conoce, y como tú bien dices, que confunden a veces los grupos y no entienden cómo se dan las cosas allí. Así es que por mi parte, agradecidísima por toda la explicación que nos has dado. No sé, Ivette, ¿qué tiene para decir? No, pues siempre es un privilegio estar con Víctor en estas entrevistas, en estos espacios de primera mano. Pues conozco mucho de su trabajo más cercano, y pues nada, darte las gracias, porque sí, efectivamente queda mucho tema para hablar. Vale. Antes de que me despidan, antes de que me corten, porque sé que el tiempo es medido, una cosa importante es, ahí va a quedar, supongo, la dirección del correo, del video, del documental. Todavía está en YouTube, no lo han censurado. Descárguenlo, por favor, para que los tengan ustedes. Yo creo que eso es importante. Y la otra cosa, hay por lo menos 2 o 3 veces a la semana saco alguna columna en mi página web, que es victordecurrealugo.com. Muchísimas gracias, Ivette, y muchísimas gracias, Margarita. Por favor, ha sido un enorme privilegio, Víctor. Gracias. Gracias por estar con nosotros en Prensa Alternativa, la voz de la patria grande. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Como siempre, serás bienvenido. Esta es tu casa, Víctor, y tendremos mucho más tema para hablar de esto tan importante, que es más que importante, es de vital interés para todas las personas que aún no tienen claro
cómo es en realidad lo que se llama el conflicto en la Franja de Gaza, que sabemos no es solo un pedacito, sino toda una población que está siendo sometida por intereses de otros estilos, no solamente políticos, sino económicos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Margarita. Hasta que nos volvamos a encontrar, Víctor. Hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias.